Muy buenos días. Hoy, día sábado, siguiendo la secuencia de los acontecimientos que rodearon la muerte del Señor Jesús. En este día, el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro antes de las 6 de la tarde del viernes, cuando comenzaba el día de reposo y cesaba todo trabajo. Y allí permaneció todo el día de reposo. Lo relatan los 4 evangelios, que dan detalles específicos. En el caso de Mateo, en el capítulo 27, desde el 57, dice: Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, probablemente desconsoladas, sin poder creer todavía que su Señor había sido tan flagelado y que había muerto. Y Mateo da aquí un detalle muy interesante, porque dice que José de Arimatea labró en la peña, es decir, labró la roca. Es el único de los evangelios que dice ese detalle. Pero dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero, reconociendo que había sido un error lo que ellos habían hecho. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto es lo que dice Mateo, el registro de las mujeres que estaban de José de Arimatea. Y en el caso de Marcos capítulo 15, versículo 42, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Es decir, aquí hay un relato en donde se piden testigos, aparte de todos los que ya sabemos que hay un centurión que confirma la muerte del Señor. Y dice: e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, o sea, se aseguró, ¿no? El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. El relato de Lucas 23:50 dice que hay un varón llamado José, de la ciudad de Judea, de Arimatea, era miembro del concilio, y dice: varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Otro dato interesante: este hombre que finalmente sepulta a Jesús y que era miembro del concilio, era un noble, nunca consintió en su muerte.
Y dice, fue a Pilato, pide el cuerpo, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Otra cosa importante, era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Más testigos que aseveran todos los relatos y los verifican, los validan. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Datos biográficos que ayudan en la validación de todos estos hechos. Estas mujeres también atestiguan, era día sábado que sucede entonces que Jesús es sepultado. Y por último, en Juan 19:38 dice, repite la historia de José de Arimatea, o sea, los 4 evangelios lo confirman, y agrega a Nicodemo en el versículo 39 que había traído la mirra y los aloes como de 100 libras, que toman el cuerpo, lo envuelven con los lienzos, con especias aromáticas. El único de los evangelios que dice esto es Juan. O sea que los lienzos y las telas las llenaron de estas especias. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Ratifica otro relato. Nadie había sido puesto en esa tumba. Y ahí ponen al Señor. Todo el día sábado, todo el día de reposo. El Señor en su gloria. Que Dios nos dé ese descanso, esa paz que Él les dijo a los suyos. Y en este tiempo de ayuno en que estamos como iglesia, podamos acompañarnos y estar en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que está pronto a resucitar. Que resucite en nuestros corazones